¿Tienen un ejemplar de la Biblia con ustedes? ¿Si tienen una Biblia? Me encantaría que la abrieran esta tarde en el primero de los evangelios, que es el Evangelio de Mateo. Y vamos a ir a una conversación muy importante entre Jesús y lo que llamamos en inglés, inner circle. Estamos hablando de ese grupo de personas que pasó tiempo intencionalmente con Cristo en su ministerio terrenal. Y estamos en el capítulo 16, Matthew 16, capítulo 16 de ese Evangelio de Mateo. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, pero los evangelios que son Mateo, a ver dígalo, Mateo, Marcos y Juan. Cuando pienso en esos evangelios, pienso en, ¿se acuerdan ustedes antes de que hubiera medios sociales, lo que se conoce como los famosos álbums fotográficos, photo albums? ¿Sí los recuerdan? Sí. Esos photo albums, antes de los medios sociales, las fotos se imprimían, no eran digitales en aquel tiempo. Entonces, cuando pienso en los evangelios son como álbums fotográficos, los cuales no nos están dando la historia de Jesús, nos están dando las historias de Jesús. En un álbum fotográfico, típicamente lo que hacemos es que ponemos las fotos de las cuales consideramos importantes y sobre todo a quién le queremos mostrar o comunicar el evento. Entonces piensen en una quinceañera, por ejemplo. En una quinceañera, en una boda, ponemos las fotos, no todas las fotos, pero ponemos las fotos que consideramos importantes, sobre todo si lo va a ver la familia, los tíos, los parientes. Algo similar son los evangelios. Los evangelios, escritos por los evangelistas, que en este caso es Mateo, el cual fue testigo ocular, eyewitness decimos, ¿verdad? Testigo ocular, ¿sí? Está narrando, está poniendo las fotos, en lo cual típicamente muchas veces no hay una cronología. They're not set up chronologically. Están puestas simplemente otra vez con la audiencia que Mateo tiene en mente. Entonces, al estar en el capítulo 16, es una de esas fotos que Mateo tiene hay una razón por la cual está comunicando esto. Nosotros entendemos que la razón es precisamente la razón de toda la Biblia, que es comunicar acerca de la persona de Cristo, ¿verdad? Ese es el punto, es comunicar quién es Cristo y es comunicar la obra de Cristo. Entonces, hablamos acerca de quién es Él, la persona y la obra, porque la obra de Cristo emana o viene de quién es Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? Esto es Cristo y esto es lo que Él hizo. Esta combinación de la persona y de la obra es lo que decimos es el Evangelio. El Evangelio de Jesús es la persona de Cristo y es lo que Cristo hizo. Aparentemente, en este pasaje donde estamos, en el capítulo 16, este mensaje de lo que acabo de decir, quién es Él y qué es lo que vino a hacer, a los discípulos, después de 3 años y medio, no les ha registrado en su mente. Todavía están batallando. Ya lo vieron predicar, ya lo vieron hacer milagros, ya lo vieron caminar y hacer todo lo que Cristo ha hecho. Y ya este capítulo 16, literalmente le llamamos que es una conversación de Cesarea de Filipo. Cristo está descendiendo a Jerusalén y no tiene, esta venida a Jerusalén no tiene U-turn, no tiene retorno. ¿Qué implica ello? ¿A qué viene a Jerusalén? Literalmente a cumplir lo que decimos su vocación. You know what a vocation is? Cuando piensas que eres un dentist, que eres un doctor, que eres cualquiera que sea tu vocación. La vocación de Cristo fue precisamente el sufrimiento. A eso vino Él. Entonces, a eso viene Él, exactamente a eso viene Él, y se ha llegado el momento, que es el punto, de que está al final de la jornada, y después de 3 años y medio de una relación íntima con este grupo de seguidores, le llamamos Inner Circle, da la impresión que todavía no les registra. Entonces, lo interesante de esta conversación que estamos por leer es precisamente la cuestión de que por diferentes razones, bueno, déjeme regresar un poquito a la película. Sí, porque conocemos y estamos leyendo estos escritos desde un espejo retrovisor, a rear view mirror. No estamos leyéndolos a través de un windshield, a través de un parabrisas. ¿Qué significa ello? Que lo estamos leyendo como eventos históricos, ¿verdad? ¿Qué es el punto? El reto para ellos, Mateo en este caso, la experiencia que estamos por leer, ellos lo están viendo a través de ese windshield. Para ellos esta es la realidad. Entonces, están batallando, están en eso que llamamos unresolved tension. Hablamos de una tensión irresoluble. Es el estira y afloja donde han seguido a Cristo, Cristo los llamó, han seguido a Cristo porque creen que Él es el Mesías y en su mente es lo que llamamos idea preconcebida. En la idea preconcebida para ellos es una incoherencia y es una contradicción de términos que el Mesías, el ungido de Dios, el prometido de Dios, se considere, se llame, se etiquete a sí mismo como siervo sufriente, como varón de dolores. ¿Cómo lo sé? Porque ese pasaje que estamos por leer es precisamente que después de que Pedro va a hacer la declaración de que tú eres el Cristo, ¿qué dice Pedro? El Hijo del Dios. Después de que hace esa declaración,
Cristo anuncia una vez más su vocación: he venido a sufrir, y Pedro dice: nunca lo permitiré. Y ahí en ese mismo instante Jesús lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué es el punto? Que Pedro estaba dispuesto a afirmar y a seguir a Cristo siempre y cuando Cristo fuera el Cristo de su idea preconcebida. Entonces da la impresión que toda persona, cristiano y no cristiano, tenemos ideas preconcebidas. Y esas ideas preconcebidas, trágicamente, eventualmente empiezan a tomar precedencia o empiezan a tomar supremacía sobre la persona de Cristo. De tal manera que estoy dispuesto a seguir a Cristo, a afirmar a Cristo, siempre y cuando Cristo encaje como un engrane, como una cadena, que Cristo embone, ¿sí? Que Cristo encaje con lo que yo pienso, con lo que yo siento, cómo fui criado, quién fue mi mamá, en qué escuela estudié, ¿sí? Porque todos lo tenemos. Es lo que llamamos lenses. Todos tenemos esto. Todos vemos la vida a través de experiencias, a través de nuestra propia doctrina y teología. La realidad es que así no funciona el Señor. El Señor no se adapta. Sí, el Señor puede usar nuestro trasfondo. Él puede usar lo que sabemos, pero Él no vino a adaptarse a lo que sabemos. Él vino a crear una nueva perspectiva que aparentemente los discípulos están batallando. Nosotros y ahorita estaba viendo el boletín con lo que es el logo o el lema, no logo, pero el lema que tenemos como compañerismo, que es que hacemos más juntos de lo que podemos hacer solos. ¿Así dice? Entonces, haciendo juntos lo que no podemos hacer solos. Entonces, esta colaboración que para nosotros como bautistas es una colaboración voluntaria, eso implica que no tenemos jerarquía, ¿verdad? Cada iglesia es autónoma, pero esa autonomía de la que hablamos es la autonomía en la cual el pastor de la iglesia es Cristo. Entonces, es una autonomía para servir a Dios. ¿Me explico? Es el concepto de libertad, ¿verdad? A la luz de la Biblia, libertad no es la habilidad de hacer lo que uno quiere. Eso es libertinaje. ¿Libertad qué es? ¿Qué es libertad? Es la habilidad de poder escoger. Libertad es la habilidad de escoger a Dios. Eso es libertad. Porque todos nacimos siendo esclavos, ¿verdad? Entonces, por naturaleza no podemos escoger a Dios. Por naturaleza huimos de Dios. Por naturaleza corremos en dirección opuesta a Dios. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Cómo Jonás se le da el mandato de que vaya a Nínive. ¿Y qué es lo que hace? En dirección opuesta, ¿verdad? Esa es tu historia y esa es mi historia. Entonces, cuando hablamos de libertad, libertad es la habilidad. Entonces, cuando pensamos en cuestión de iglesias que colaboramos, que nos reunimos, este es lo que quiero que pensemos por un momento, porque el pasaje que estamos leyendo es de que consideremos momentos como estos, celebraciones como esas. Y yo sé que el 3 de agosto, que es la próxima reunión que va a ser en la primera de Sinton, el 3 de agosto va a venir bien rápido, porque el tiempo pasa bien rápido. Para cuando menos recuerdas, ya es la próxima reunión. ¿Me explico? Y mi punto es este. Quiero instarlos, quiero animarlos, quiero retarlos a que mantengan estos valores. No dejen que esto de alguna manera nos distraigamos o perdamos la atracción necesaria. ¿Por qué? Una vez más, porque nuestra participación, nuestra colaboración que tenemos como iglesias es voluntaria, nadie nos forza. Es voluntaria, donde deseamos participar precisamente para poder hacer lo que típicamente no podemos hacer solos. Pero en realidad, ven lo que voy a decir, porque esto es lo que está diciendo el Señor Jesús con los discípulos. En realidad, lo que somos llamados a hacer juntos, como iglesias, como familias, como individuos, como padres, como abuelos, lo que somos llamados a hacer es precisamente el mensaje que estamos leyendo. ¿Qué es el punto? Que nuestra colaboración es una colaboración importante, que el compañerismo se fortalezca y continúe trabajando. Lo hacemos con una meta y una tarea bien específica. Hay una razón por qué hacemos esto, ¿me explico? Esto no es nada más compañerismo por compañerismo, aun cuando es bueno el compañerismo, pero hay algo más que simplemente el compañerismo. Y voy a decir una vez más, este pasaje que estamos leyendo es un grupo de personas que habían sido llamados con un propósito, y ese propósito aparentemente lo habían olvidado o se habían distraído de él. Entonces, quiero que pensemos por un momento en esto, porque aquí es donde empieza esto que estamos llamando o hemos conocido como el plan eterno redentor de Dios. Eternal Redemptive Plan of God. Piensen en esta cuestión de lo que Dios ha establecido a través de las edades. Entonces, desde el punto de vista donde escoge Dios en el Antiguo Testamento a Abraham para escoger a un hijo, ¿verdad?
de la promesa, que en este caso su nombre es, ¿quién es el hijo de la promesa? Es Isaac, y a través de Isaac viene una familia, y a través de la familia viene una nación, y a través de la nación viene le llamamos la simiente de la mujer, viene el judío, viene el Mesías prometido. Entonces, estoy hablando de ese plan redentor de Dios, del que estamos describiendo, y déjenme ver si puedo mover esto de aquí. No, aparentemente no lo puedo hacer. Ok, so you guys gonna have to help me, ok, de cómo hacer esto. Lo que necesitan hacer probablemente, bueno, ahí como quiera pueden leer, ¿verdad? Sí pueden leer eso, ok. Vamos a movernos hacia adelante. Can you guys go forward? Dale hacia adelante, por favor. Déjenme ver si pueden mover el PowerPoint. Ok, no importa. Si lo pueden hacer, no hay problema. El punto aquí es simplemente ese plan redentor de Dios. Y ese plan redentor de Dios, si ustedes observan, la manera en que Dios va a elegir otra vez a Abraham, va a elegir a un hijo, a una nación, eventualmente para que venga Cristo. Y a través de, let's go forward, guys, forward. A través de Cristo, uno más. A través de Cristo, en ese plan redentor, tiene que ver con la doctrina de elección. Let's go forward again. La doctrina de elección, donde Él ha elegido, como he explicado, Abraham, hijo, familia, nación, para elegir a otros. ¿Estamos conscientes de ello? Él ha elegido para elegir a otros. Entonces, nuestra colaboración, como en este caso, pensando en nuestras iglesias, pensando en el compañerismo, es precisamente para que otros puedan escuchar, para que otros puedan recibir este mensaje de salvación. Y otra vez, el punto aquí es de que están batallando los discípulos para llevar a cabo ello. Una vez más, vean lo que está ahí abajo, la palabra similitud a Cristo. Yo voy a argumentar que ese es el punto de la conversación. El punto de la conversación es precisamente la cuestión de que la iglesia es llamada, el pueblo de Dios ha sido escogido para reflejar el carácter de Cristo, para ser mensajeros de ese carácter. Rápidamente, el versículo número 12, ahí en sus Biblias, si lo tienen conmigo. Verse 12, vamos hacia adelante. Versículo 12, dice entonces, comprendiendo, this is Matthew 16, verse 12. Dice esto, entonces comprendieron, está hablando de los discípulos, porque la conversación entre Cristo y los discípulos, entre paréntesis, véanme tantito, antes de leer, véanme tantito, por favor, nada más para que podamos ver lo que está pasando. Esta conversación entre Cristo y los discípulos, lo que tiene como preámbulo es la conversación entre Cristo, y ven lo que dice ahí abajo, fariseos y saduceos. Entonces, ¿qué es el punto? Que esta conversación viene después de un round que se acaba de aventar Cristo, una confrontación. Entonces, aquí está el punto, observen esto. Acaba de reprender, acaba de confrontar a estos que por 3 años lo estuvieron hostigando, que históricamente sabemos, eso es lo que sabemos, históricamente fariseos y saduceos no se mezclaban, eran perspectivas completamente opuestas en diferentes áreas, pero históricamente sabemos que ellos se van a unir al final de la historia para hacer una cosa en particular. ¿Alguien recuerda qué es lo que hacen juntos ellos? Para crucificar a Cristo. Entonces, menciono todo esto porque uno de los principios que quiero que nos llevemos, sobre todo en cuestión de oposición, fariseos y saduceos, ¿verdad? Líderes religiosos, es de que sin quitarles a ellos su responsabilidad de lo que hicieron, porque lo que hicieron de crucificar a Cristo fue algo malo, sin quitarles la decisión que tomaron, esa decisión de crucificar a Cristo está dentro de ese plan eterno redentor. Porque ¿qué dijimos que es la vocación de Cristo? ¿Cuál es la vocation? Su vocación era pagar por nuestro pecado. A eso vino Cristo. Entonces, una vez más, aquí está el both end of the conversation, the unresolved tension. Que aquí tienes la maldad representada por fariseos y saduceos, pero la maldad sirve los propósitos de Dios. No es más, la maldad para el cristiano sirve los propósitos de Dios. Entonces es obvio que todos somos afectados por la maldad. Es obvio que la maldad y el pecado nos ha llevado a que todos, sin excepción, eventualmente morimos. Es la razón que morimos, ¿no es cierto? Morimos porque es la paga del pecado. Vean lo que les voy a decir. La muerte sirve Ok, aquí está el principio. No, por favor, están tomando nota, esto es importante. La muerte es un siervo, es un sirviente del cristiano. Porque la muerte sirve los propósitos que tenemos. Pablo lo pone de esta manera en Filipenses, capítulo 1. Estando en la cárcel, hablando a la iglesia que él ama, que es la iglesia en Filipenses, los filipenses, él dice esto, versículo 26. Porque para mí el vivir es Cristo. Y como la muerte ahora me sirve a mí como cristiano, la muerte
que, otra vez, la muerte que es una tragedia, la muerte que va en contra de lo que fue el plan original de Dios, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para tener esa relación para siempre con Él, ¿verdad? En la caída del hombre, todo cambia en ese aspecto, aun cuando la muerte produce luto. Y es difícil ver a alguien morir, ¿verdad? Pero Pablo dice que para mí el morir, adivinen qué es. El morir es simplemente recordar que no solamente nada me puede separar del amor de Dios, pero toda experiencia en Cristo, porque Pablo está hablando en Filipenses, otra vez, desde el espejo retrovisor, rear view mirror, donde Cristo ya venció. Cristo no va a vencer. ¿Cristo qué cosa? Entonces, aquí está el punto. Tenemos dos venidas de Cristo. Primera venida de Cristo, llamamos Christmas, llamamos Easter, ¿verdad? Semana Mayor, Navidad, ¿sí? Y tenemos la segunda venida de Cristo. Estamos en medio de las dos. Escuchen lo que voy a decir. La venida más importante, basado en lo que estoy diciendo, no es tanto la segunda venida, que es extremadamente importante, pero la venida más importante fue la primera venida. Porque en la primera venida es donde está la afirmación de estas declaraciones, donde podemos ver la maldad expresada a través de fariseos y saduceos, y adivinen qué, sirven los propósitos de Dios. No estoy implicando que esos propósitos los entendamos, no estoy implicando que esos propósitos siempre se alinean con nuestra idea preconcebida, porque potencialmente estamos orando por la sanidad de alguien, potencialmente estamos orando por el crecimiento de la iglesia, potencialmente podemos orando por diferentes cosas y da la impresión que todo lo que encontramos es oposición, que en lugar de encontrar tracción, encontramos fricción potencialmente, a lo mejor, no lo sé. Independientemente, observen que la conversación del versículo 12 está basada en que Cristo ya confrontó, y en el 12, ahora Cristo está, la palabra es nutrir, is nurturing. Él está, se está moviendo de la cuestión de, y otra vez, piensen en términos, y estamos en mes de junio, así es que Día del Padre, como padres tenemos esa función dual, para con los hijos, para con el hogar, donde hay tiempos en que tenemos que ejercer disciplina y hay tiempos que tenemos que ejercer el nutrir, el proteger, el alimentar. ¿Ven lo que está pasando? Yo argumentaría que como padres y abuelos el reto es el balance. ¿Cuándo es que actuamos ¿Cuándo es cuando actuamos con esa disciplina y aplicando esas reglas? ¿Y cuándo es cuando actuamos en cuestión de amar y de restaurar? Otra vez, yo no creo que es uno u otro, son los dos. El versículo 12 es Cristo ahora nutriendo. Cristo, después de que ya confrontó y ya los puso en su lugar, ¿sí? Se dan cuenta ellos que es lesson time, es tiempo de aprender, porque Cristo no desperdiciaba ningún momento, de tal manera que ellos han comprendido, finalmente están comprendiendo los discípulos. ¿Qué están comprendiendo? Que no les decía Cristo, no les decía qué cosa. No les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de qué está pidiendo que se cuiden. Que se cuiden de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Es lo que está pasando. Entonces, mi punto es mi punto es de que tenemos que entender que otra vez, esta cuestión de confrontar, esta cuestión de proteger, esta cuestión de disciplinar, esta cuestión de amar y restaurar, no podemos escoger uno u otro, son los dos. Por eso es que inclusive, let's go to the next one, guys. Por eso es que inclusive esto demuestra la cuestión de que son las dos caras de la misma moneda. The two sides of this. Es una sola moneda, pero tiene dos, ¿qué cosa? Dos caras, two sides. Pero ¿cuántas monedas son? One. Entonces, piensen en términos de iglesia. Cuando hablamos de revitalización de la iglesia, ok, voy a poner de esta manera. Yo voy a argumentar, esa es mi idea preconcebida, y cuando veo la palabra de Dios es lo que entiendo. Yo pienso que iglesias que necesitan ser revitalizadas, iglesias que están o estancadas o vamos en declive, una de las dos, ¿verdad? Estancados o declives. La otra es crecimiento. Entonces, una iglesia en crecimiento no necesita ser revitalizada, necesita simplemente continuar su crecimiento. Pero hablar de estancamiento o hablar de declive es cuando la iglesia escoge una de las dos. O la iglesia es muy enérgica y es guiada por esta cuestión donde temen, donde tienen un concepto de Dios que si se portan mal o no diezman, Dios los va a castigar y les va a ir mal, y piensan más que nada que es karma, ¿sí? ¿Qué decimos? What goes around comes around, ¿sí? O la otra, ¿sí? Y entre paréntesis, ese extremo, uno de esos extremos es lo que llamamos legalism. ¿Cómo se dice en español? Legalismo.
¿verdad? Donde mis disciplinas, mi vida íntegra, la manera en que vivo, mi compromiso se convierte en el estándar. Entonces quiero que todos sean como yo, piensen como yo y más vale que actúen como yo. Yo me convierto porque yo he sido fiel, ¿me explico? Se trata de mí. Esos eran los fariseos y saduceos. ¿Recuerdan eso? Que eran personas muy consagradas, pero el problema de su consagración es que no sabían para quién o para qué era la consagración. No era para agradar a Dios. Entonces, ese es un extremo, legalismo. El otro extremo, que sería el extremo donde no reglas, no estructura, es simplemente, hey, todo se vale. A eso se le llama antinomianismo. El antinomianismo, que es básicamente, están en contra de la ley. Todo se vale. Es lo que llamamos no absolutos. Relativismo sería la palabra. ¿Ya? Simplemente es relativism. Es tu verdad, yo tengo mi verdad, cada quien tiene su verdad y lo último que necesitamos es imponerle a alguien más. Es el concepto donde creemos que es bueno tener religión siempre y cuando la mantengas private. Entonces, si tú deseas hacer eso, hey, power to you, qué bueno, pero nada más no le impongas en otros, ¿verdad? Esa es la mentalidad de hoy en día. Entonces, por eso podemos coexistir. Entonces, lo que queremos es que todos nos llevemos bien. Y al final, vean la mentalidad, antinomianismo. La mentalidad al final es que todos los caminos van a Dios, nada más con que seas sincero con ti mismo, encuentra paz en ti mismo, sé honesto con ti mismo. ¿Están escuchando el lenguaje? Donde todo está basado en ¿qué? En ti mismo. Ese no es el evangelio. El evangelio está basado en una persona. Esa persona no soy yo. ¿Quién es esa persona? Es Cristo Jesús. Entonces, no es lo que yo pienso de Dios, es lo que Dios piensa de mí. Es lo que Dios ha dicho. Y ustedes saben esto, que las buenas nuevas del evangelio siempre empiezan con malas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando vemos la santidad de Dios, cuando vemos el carácter de Dios, lo primero que Dios expone es la condición del hombre. No expone la actitud del hombre. ¿Qué significa ello? Que mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso, por eso miento. ¿Sí ven la diferencia? Porque otra vez, el evangelio no es para cambiar la actitud del hombre. El evangelio es para cambiar la esencia del hombre. No es lo que hacemos, es lo que somos. Pero cuando cambia lo que somos, ahora sí, ¿qué cosa? Entonces, fariseos y saduceos estaban enfocados en qué hacer. Por eso es que a los 10 mandamientos le agregaron más mandamientos porque querían hacer sin tener un cambio en sus vidas. Cristo no va a estar afirmando eso, y ahí es donde encontramos, let's go to the next one, guys. Ahí es donde encontramos otra vez este concepto de instrucción y de reprensión que Cristo lo va a ilustrar. Esto que estoy por poner en pantalla, let's go to the next one. Esto que está en la pantalla ahora, en cuestión de disciplinas, doxología y doctrina, es precisamente lo que Cristo está tratando de enseñarles a los discípulos, porque los discípulos, y esto ellos no lo saben, Cristo lo sabe obviamente porque Él es Dios mismo, pero ellos no saben, los discípulos no saben que lo que está por suceder en cuestión de la vocación de Cristo, su vocación, ¿de qué Él vino a qué? Él vino a sufrir, ¿verdad? Entre paréntesis, ¿están de acuerdo con lo que estoy diciendo de usar la palabra vocación? Do you guys agree on this vocation thing? That was Jesus' vocation, to suffer. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? A ver, díganme. ¿Están de acuerdo? Si dicen que sí, se están por meterse en un problema grandísimo, pero díganme si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Creen que es bíblico? No es tanto que estemos de acuerdo. ¿Creen que la Biblia enseña que Él es varón de dolores, que Él es el siervo sufriente de Isaías 53? ¿Es Cristo ese? Que cuando Génesis 3:15, cuando habla acerca de esa promesa, el protoevangelio que llamamos, donde habla acerca cómo es que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza ¿de quién? De esa serpiente. Pero en el proceso, la simiente de la serpiente va a herir, ¿qué cosa? He's going to bruise the heel of the seed of the woman. ¿Recuerdan eso? Entonces, ¿qué es el punto? Que viernes pasa antes que el domingo. Porque el domingo es cuando la cabeza aplastada, ¿verdad? Cristo sale victorioso de la muerte. ¿Sí conmigo? Pero el preámbulo, ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene que suceder antes del domingo? Tiene que suceder, ¿sí? Donde Satanás va a tirar, ¿verdad? De eso. Y Cristo va a tener que morir. Ok. Si eso es verdad y la vocación de Cristo es que Él vino a sufrir, el apóstol Pedro, que es otro de los testigos oculares, eyewitness, Peter, ¿sí? ¿Conmigo? ¿Sí? Este es Pedro, después de todo lo que pasó, Cristo ya pasó por todo, Cristo ya ascendió al Padre. Pedro hablando a las iglesias de la dispersión, que es primera de Pedro y segunda de Pedro. Esto es lo que va a decir el apóstol Pedro. Aquí está el punto que quiero que vean.
Pedro va a decir que Cristo es, la palabra es cornerstone. ¿Qué es en español cornerstone? La piedra angular. Y eso nos hace a nosotros, su pueblo, sus hijos, piedras vivas. Cornerstone, living stones. Y Él es el que construye el edificio. Pero aquí está lo que Pedro hace y es donde nos meten problemas. Por eso les dije que si afirmaban eso se iban a meter en problemas. Porque Pedro dice, de la misma manera que Cristo es la piedra angular, escogido, establecido, predestinado antes de la fundación del mundo, a eso vino Él, a ser esa piedra angular, simultáneamente en la misma elección, en la misma predestinación, Cristo fue establecido, fue predestinado para ser rechazado por los edificadores. Entonces, el ser Cristo, el Mesías, la piedra angular, es exactamente al mismo tiempo va a ser rechazado. So here's my point. El punto de esto es que otra vez, Cristo como Salvador incluye su sufrimiento. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es yes. Incluye los dos. Incluye que su victoria implica el sufrimiento. Por favor, véanme tantito. Esta es la razón. Esto no solamente son principios teológicos o bíblicos. Ese es el llamado del cristiano. That's all that I'm trying to say. Entonces, si la vocación de Cristo fue sufrir, adivina cuál es tu vocación y cuál es mi vocación. En cuestión del sufrimiento, porque estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, es la cuestión de que el sufrimiento, de acuerdo a Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, es cuestión de tiempo. La preocupación de Pedro no es si el cristiano va a sufrir. Esa no es la preocupación. ¿Saben cuál es la preocupación de Pedro? La preocupación de Pedro es que cuando suframos, su preocupación es esta, que él quiere asegurarse de cuando la iglesia sufra, que sea el sufrimiento del cual, ¿saben lo que es un aval? ¿Cosigner? Anybody? Okay, this is what you want. That's exactly the point. Quieres asegurarte de cuando viene el valle de sombra de muerte, cuando atravesamos situaciones nunca antes vividas, cuando de repente viene una experiencia que dices tú, ¿dónde está Dios? Él quiere asegurarse, Pedro quiere asegurarse que esa expresión, esa experiencia, esa situación nunca antes vivida, el desánimo, la confusión, la enfermedad, la misma muerte, sea una experiencia donde Dios diga, I got you. It's on me. Yo me hago responsable del outcome de lo que suceda. La pregunta es ¿cómo Dios se puede hacer? ¿Cómo Dios puede ser el aval de alguien o de algo? Es obvio que tiene que ser el sufrimiento que sea de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es un judío, un carpintero que caminó en esta vida ¿por cuánto tiempo? 33 años, que es el punto. Aquí está el punto, de que no solamente fue su vocación, él ser el varón de dolores, él ser ese protoevangelio de Génesis 3:15. El punto de la historia es que Cristo no podía solamente venir a este mundo a morir por nosotros. Él tenía que vivir por nosotros, porque esa vida de Cristo, en otras palabras, lo que pasó de ese viernes, que es básicamente la experiencia de herirlo en el calcañar, lo que acabamos de decir, ¿sí? De ese viernes hacia atrás, hasta su nacimiento virginal, eso que está ahí es precisamente lo que estamos hablando en cuestión de este llamado, en entender que ese proceso, esa experiencia, ese caminar, ese lifestyle, cómo vivió él, cómo sintió, cómo pensó, cómo reaccionó, es exactamente la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para representar, para expresar, para cristalizar, para presentar al mundo la vida de Cristo, que ya la vivió, pero esa vida la ha entregado a su iglesia. Lo que Él dio no fue simplemente un libro con un montón de reglas que hay que estudiarlo, eso está incluido. Lo que Él dio, lo que Cristo dio fue su persona. Lo que Él dejó cuando Él ascendió al Padre y lo que descendió. ¿Qué descendió? ¿Quién descendió? El Espíritu de Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu de Cristo. Y todo esto lo menciono porque esto es lo que enseña la Biblia. Y aquí es donde entra esta conversación. Eso que Él ha dejado, que es su misma persona, un día Él viene por segunda vez a pedir cuentas para saber qué hicimos con su persona. Se le conoce como juicio a esto. Entonces, cuando leo Mateo 25 y veo la parábola de los talentos, veo la parábola de las vírgenes sabias e insensatas,
5 que habían preparado el aceite antes que llegara el esposo. ¿Recuerdan eso? Y 5 que no se prepararon. Cuando veo la parábola de los corderos y los cabritos, ¿adivinen qué? Está hablando de nosotros. Entonces, otra vez, esto no se trata de sufrir, pero aquí está el punto. El principio bíblico no es, escuchen esto de mí, el principio bíblico no es que todos vamos a sufrir. No tenemos que sufrir todos. El principio bíblico es que tenemos que estar listos por si sufrimos. Ese es el punto. Simplemente es el mismo concepto de la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo nadie sabe cuándo Cristo viene. Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que es por seguro? Que Cristo viene. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto simplemente es que ¿qué cosa? Estar listos. Es el concepto de los talentos, ¿no es cierto? Es el concepto de las vírgenes sabias e insensatas. Entonces, todo eso lo estoy mencionando porque da la impresión que estos apóstoles, estos discípulos, no están preparados. E inclusive, todo lo que son las cartas, todo lo que son las epístolas en el Nuevo Testamento, no es otra cosa más que los apóstoles simplemente preparando a la iglesia, porque la iglesia tiende a no estar lista. Una cosa más que quiero que vean rápidamente ahí, porque eso es lo que significa estar listos. Let's go to the next one, guys. Eso es lo que significa. Lo que significa es lo mismo que está ahí, pero ahora invertirlo. Entonces, el estar listo, es lo que significa estar listo. Estar listo es empezar toda conversación, es empezar toda experiencia, es procesar la vida. This is like world view. Es la manera en que vimos la vida, lo vemos a través de ¿qué cosa? ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina? Es la palabra de Dios. Doctrina son los pensamientos de Dios, doctrina son las palabras de Dios, doctrina es el carácter de Dios, doctrina es el sentir de Dios, doctrina es la perspectiva de Dios, doctrina es the worldview of God, que es su palabra, cristalizado, apuntado, expresado a través de una persona. Su nombre es Cristo. Entonces, toda conversación inicia a través de Cristo, que Él es la culminación, Él es la expresión y la encarnación de la palabra de Dios. Entonces, lo que hace la doctrina siempre lo que produce no es una mejoría de situaciones, no garantiza que la cosa va a mejorar, no garantiza que vamos a evitar el sufrimiento. La doctrina no garantiza, eso sería prosperity gospel, ¿me explico? Donde buscas a Dios para que Dios te bendiga, ¿verdad? No, vean lo que voy a decir. Buscar a Dios, tener la habilidad de buscar a Dios, esa es la bendición. ¿Por qué? Porque ¿quién nació buscando a Dios? Nadie nació buscando a Dios. ¿Cómo nacimos? ¿Buscando o huyendo de Dios? Huyendo de Dios. Éramos fugitivos. No éramos, la palabra es seeker, ¿sí? Simpatizante sería en español. A ver, háblenme, ¿sí? Seeker, simpatizante. Este es mi argumento. Yo voy a argumentar que esa cuestión de simpatizar con Dios inicia en el proceso de regeneración. Cuando el hombre es salvo es cuando empieza a buscar a Dios. Yo estoy convencido a la luz de la Biblia que el hombre no puede, sin el Espíritu Santo, no puede buscar a Dios. Tiene que ser, porque acuérdense, quien toma la iniciativa, ¿quién es? ¿Es el hombre o es Dios? Es Dios. Vean la historia de Jonás. Jonás continúa huyendo de Dios y Dios continúa persiguiendo a Jonás. ¿Se han dado cuenta de eso? De que aun cuando Jonás se trata de la redención de este pueblo pagano llamado los ninivitas o los asirios, en realidad es la redención de Jonás, porque esa es la historia tuya y mía, de que aun siendo hijos de Dios tendemos a ¿qué cosa? A desobedecer a Dios. Entonces el punto aquí no es la fidelidad de Jonás, mucho menos del pueblo pagano. El punto de la historia es la fidelidad de una sola persona y su nombre es Dios. Entonces lo que produce Dios, es lo que produce Dios a través de su palabra, a través de su carácter, produce una generación que tiene la habilidad de declarar quién es Él aun cuando yo esté confundido. ¿Quién es Él aun cuando tenga una crisis de fe? ¿Quién es Él aun cuando mis circunstancias y el mundo dice no hay Dios? Porque si Dios existiera, esto no pasaría. Si Dios realmente existiera, X, Y, and Z. ¿Me explico? ¿Qué es lo que típicamente hacemos? Entonces, eventualmente, como toda doctrina es relacional, entre más conocemos a Dios, es para que el mundo conozca de Dios. Una vez más, entre más conocemos de Dios, ¿para qué es? Para que otros conozcan de Dios. Entonces, ahí es donde entran las disciplinas. Estos fariseos y saduceos en el capítulo 16, que Cristo se aventó un round con ellos, can you go back to the previous one? Hicieron lo opuesto. Ellos, no, let's go back. Come back, can you go back? Ellos empezaron con disciplinas. Ellos empezaron con ellos, con su judaísmo. Ellos se daban, ¿qué decimos? Golpes de pecho.
Se vestían. Entonces, piensen conmigo en ello, porque si no tenemos cuidado, yo pienso que todo cristiano, toda persona que es salva, move forward please, toda persona que es salva, así inicia. Todos iniciamos así, pero eventualmente algo sucede en el proceso que se invierte en los papeles. A eso nos pasa a todos. Entonces, cuando hablamos de la revitalización de la iglesia, es reintroducir, reposicionar a la iglesia en esto que está aquí. Porque toda iglesia eventualmente invierte los papeles y toda iglesia eventualmente quiere iniciar consigo mismo. Quiere iniciar con su mentalidad, sus costumbres, su tradición, su teología, sus costumbres. Y otra vez, la palabra en inglés es cosmic butler. Dios no vino aquí para simplemente bendecir lo que te enseñaron, lo que piensas, lo que sientes, cómo percibes la vida. No, Él vino a modelar lo que era la vida. Él vino a modelar lo que es la doctrina, porque al final de la conversación es la doctrina, es el carácter de Dios, es la esencia de Dios. ¿Qué es lo que produce? Una vez más, ¿qué produce? La habilidad de declarar quién es Dios, aun cuando yo estoy batallando, inclusive para articular. Aun cuando yo sé que estoy pasando por una situación difícil, pero tengo la habilidad de declarar quién es Él. ¿Tiene sentido esto? A ver, ¿no? ¿Sí? Más o menos, por ahí. Entonces, revitalización, no es más, es simplemente la inversión de lo que inevitable. E inclusive, un comentario más y después ya voy a moverme a lo que sigue porque necesitamos terminar, porque necesitamos ir a comer. Escuchen lo que voy a decir, Yo voy a argumentar que todos, estamos ahorita, hoy es domingo 2 de junio, donde literalmente está nuestro amado México llevando sus elecciones presidenciales. Y nosotros estamos unos cuantos meses, ¿no es cierto?, de pasar por la misma situación. Ven un tantito. Yo voy a argumentar que todo presidente, independientemente de quién queda, y otro paréntesis dentro del paréntesis. ¿Sabían ustedes que la última persona que entrega, ¿cómo se dice? Ballot. ¿Es cómo se dice? Sí, la boleta para votar. ¿Saben quién es la última persona que vota en cada país, en cada gobierno? ¿Quién es la última persona que vota? Es Dios. Porque todo líder en este mundo es puesto por Dios. No estoy diciendo que Dios está de acuerdo en todo lo que hacen nuestros líderes, es obvio que no. Pero ¿qué es el punto? Que todo está bajo el control de Dios. Ahora, ¿qué otra opción tenemos que si no es el afirmar la soberanía de Dios? Porque si Dios no es soberano, alguien más es soberano. Entonces, al que deberíamos estar adorando, ¿no me explico? Soberanía es que Él está en control de todas las cosas. Entonces, no escuchen de mí que Dios aprueba todo lo que hacen nuestros líderes. Todo sistema de gobierno es corrupto. Todo líder empieza todo líder, yo argumentaría que entra con una actitud positiva, con buenas intenciones, pero algo pasa en el proceso. ¿Te han dado cuenta de ello? Entonces, mi punto es como iglesias estamos exactamente iguales. Algo pasa en el proceso. Lo interesante del asunto es que esta transición de voltear el orden que le pasa a toda iglesia, vean lo que voy a decir. Si esta tarde tú dices, a mi iglesia no le pasa, a nosotros nunca nos pasa, esa es precisamente la evidencia que ha sucedido, el negarlo, el estar en ignorancia. Porque esta transición que estoy diciendo, que es el problema que está viendo Cristo con los fariseos y saduceos, sucede en la iglesia, sucede en lo que se le llama blind spots. ¿Qué serían qué cosa? Los puntos ciegos. Cuando vas manejando tienes espejos, a menos que estés manejando esos carros nuevos que traen la Artificial Intelligence, pero los carros sin esa cosa de inteligencia artificial, normalmente ese punto ciego tienes que voltear para verlo, ¿no? Uno de los carros nuevos, que son carros viejos, le pusimos unos espejitos chiquitos que tienen esa manera de ver ese ángulo. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Porque típicamente no se ve normalmente. Ahí es donde sucede esto. Entonces, para nosotros nuestra inteligencia artificial que nos dice de esos puntos ciegos, adivinen qué es. Es la doctrina, porque la doctrina, la palabra, me recuerda ese plan eterno. En otras palabras, por favor, escúchenme. Cuando Cristo habla a fariseos y a saduceos, cuando vemos a Saulo de Tarso, que perteneció a ese grupo selecto, del cual en la historia del judaísmo y de Israel, solamente 3,000 personas podrían ser parte de ese grupo selecto de líderes, de conocimiento de la Biblia. Todos ellos se olvidaron del por qué eran elegidos. Y se olvidaron que la elección de Abraham, a través de la elección de Isaac, a través de la familia, a través de la nación, eso era means to an end. ¿Qué significa ello?
Que la elección era simplemente para elegir a otros, ¿me explico? Pero ¿qué es lo que hicieron los judíos? ¿Qué es lo que hacemos tú y yo? Nos convertimos en el end. Y es cuando Cristo dice, no. La razón que te elegí, sí, Cristo no te ama a ti. Cristo ama al mundo y tú y yo somos parte del mundo. Cristo te ama a ti porque ama al mundo. El punto es que no se trata de mí, se trata del propósito que Dios tiene para la humanidad a través de la iglesia. Y esta es la razón por la cual estamos hablando acerca de esto. Déjenme moverme rápidamente. Can you go to verse 13? Go to 13. En el versículo 13, rápidamente, quiero que vean esto. Otra vez, ya se dieron cuenta de lo que está pasando. Y en el 13 dice que cuando llegan a la región de Cesarea de Filipo, sigue la conversación, Jesús, teaching time, ya se movió de la cuestión de confrontar, ya disciplinó, ya Cristo habló con autoridad sin pedir disculpas, puso a esta gente en su lugar, ¿verdad? Fariseos y saduceos, pero a la misma vez usa la oportunidad ¿para qué cosa? Para nutrir, para amar, para discipular a aquellos que ellos no saben, ellos van a ser los mensajeros de este mensaje, ¿no es cierto? O sea, ellos son los que, ellos completamente no saben, no tienen la menor idea de qué es lo que está por venir en sus vidas. Entonces Jesús les pregunta y les dice, ¿quién dice la gente que es, quién? El Hijo del Hombre. Por favor, veme tantito. Otra vez, empieza con doctrina, crea doxología o adoración y transforma, expresa disciplinas. Por favor, veme tantito. Es importante, es importante. Observen que la pregunta no se trata de los judíos, no se trata de los fariseos, no se trata de ustedes, no se trata de mí, no, se trata de quién. La pregunta está basada en torno de ¿quién soy yo? ¿Quién es Cristo? Esa es la pregunta más importante. Y menciono esto porque esta pregunta de qué dice la gente que es el Hijo del Hombre, eso es lo que está implicando Cristo. Y yo no sé si a ustedes les gusta o han comido, o no sé si lo comen cuando van al mall, pero let's go to the next one, guys. Es el concepto de un pretzel, ¿sí? Porque el pretzel es una sola galleta o pan, no sé qué sea, galleta, pan, no sé cómo quieran ver, pero ¿cuántos agujeros? 3 agujeros. ¿Cuántos pretzels son? Es un pretzel, son 3 agujeros. Entonces cuando Cristo dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Lo que está haciendo Cristo está declarando la verdad que eventualmente va a llevar a los fariseos y saduceos a crucificar a Cristo, que es el declararse el ser Dios. Los fariseos y saduceos estaban dispuestos a tolerar cualquier otra cosa de parte de Cristo, menos que Él se declarara ¿qué cosa? Dios, que es el punto. De cuando hablas de Dios, es un Dios trino, es un solo Dios a través de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando hablamos acerca de la Trinidad, observen que cada agujero es diferente, tiene distintivos, uniqueness decimos, en cuestión de el Padre tiene distintivos, el Hijo tiene distintivos, pero es un solo Dios, no son 3 dioses, no somos politeístas, right? We don't practice polytheism. Listen to me. Todo lo que podemos hacer desde la perspectiva de enseñanza y de predicación, podemos hablar de sus distinctiveness. Lo que no podemos hacer es separarlos. Are you tracking what I'm saying? Porque si lo separas, creas politeísmo, creas diferentes dioses. Es un solo Dios, es el Dios verdadero, pero Él ha decidido revelarse a través de ello. Y Cristo está haciendo la pregunta, ¿qué dice la gente acerca, vamos a decir que Él es acerca de mí? Pero cuando hablas de mí, ¿estás hablando de quién? Estás hablando del pretzel. No estás hablando nada más de uno, estás hablando de los 3 que somos, porque el Padre y yo somos, inclusive la venida del Espíritu es el Espíritu de Cristo, el cual viene, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo viene, habita, reina en nosotros para exaltar, no a la iglesia, para exaltar, no a los judíos, para exaltar ¿a quién? A una sola persona. El Espíritu Santo exalta a Cristo. El Espíritu Santo inclusive la relación perfecta, este va a ser el principio. Esta relación perfecta del Dios Trino es de donde emana la salvación.
la relación más importante en tu vida no es tu relación con Dios. La relación más importante en tu vida es la relación del Dios Trino en sí mismo. Porque de aquí es donde antes de la fundación del mundo, ese pacto de redención es donde hay una conversación celestial divina entre esas tres personas, y el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos. Y en esa relación de amor perfecta es que el Hijo responde a ese amor diciendo: I am willing to pay for the ransom, el rescate de aquellos que me has entregado. Y es lo que llamamos la salvación del hombre. Todo esto lo estoy mencionando porque esta relación, que es perfecta, dentro de esa relación existe lo que se dice en inglés hierarchy. ¿Qué es el hierarchy? Hay jerarquía. Pero esa jerarquía donde el Hijo se somete al Padre y el Espíritu al Hijo, escucha lo que voy a decir, no implica que eso hace Cristo menos que el Padre. Es exactamente, la función cambia. Ese es un principio que tenemos que recordar, porque en el hogar tiene que haber jerarquía, tiene que haber una función, hay un diseño. ¿Me explico? El problema de nuestra generación es que ese diseño ha sido violado. Y ahora tenemos hijos gobernando, o tenemos padres, varones, que debemos ser la cabeza. Tenemos hogares sin cabeza, ¿verdad? Porque el hombre no quiere tomar su liderazgo. En fin, ustedes saben de qué estoy hablando. Lo mismo se aplica a nivel de iglesia. ¿Adivinen qué? Hay jerarquías. Pero escuchen. La jerarquía es simplemente la metodología, la expresión, la función de mostrar la esencia. Y a nivel de esencia, no tanto lo que Dios hace, pero lo que Dios es amor. Y dentro de esa relación perfecta lo hace para manifestar no solamente lo que hace, lo cual es hermoso lo que Dios ha hecho en redención, pero lo que Dios, ¿qué cosa? Es. ¿Qué es el punto? Ven tantito. Que si esta tarde, como varón, Día del Padre, aquí va el mini sermón para el Día del Padre, como padre, como varón, Dios nos ha posicionado para liderar. Pero liderazgo, tanto en el hogar, como en la iglesia y en la sociedad, es un liderazgo de servicio. ¿Recuerdan la vocación de Cristo? Siervo sufriente, varón de dolores. Entonces, ¿cuál es mi función como padre? Dar mi vida en rescate por otros. ¿Cuál es la función de como esposo? Santificar a mi esposa como Cristo. ¿Qué cosa? ¿Qué hizo Cristo? Santificó a la iglesia. ¿Cómo la santificó? A través del lavamiento por medio de... ¿Están escuchando el lenguaje de la función? Entonces, como padre de dos señoritas y de un joven que ahorita está con los jóvenes allá, ¿sí? O sea, soñamos con que estos principios sean orgánicamente integrados desde que nace la criatura, de tal manera que cuando sea tiempo de hacer dating, noviazgo y eventualmente matrimonio, que esos sean los lentes cómo procesamos este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque ese es el diseño original de Dios. Hermanos, ¿en qué cultura vivimos? ¿Se dan cuenta que lo que acabo de decir es completamente ofensivo? ¿Se dan cuenta que lo que acabo de decir me cancelarían en los medios sociales y me llamarían locura? Sí, la cultura, con lo que acabo de decir, esto es tóxico. La persona promedio va a decir, esa es la razón por qué la religión es mala. Esa es la razón por qué con mentalidades y afirmaciones como esas, ustedes como religiosos y fanáticos son los que causan toda la división y todo el prejuicio y todo el racismo que tenemos hoy en día. Que sí, ¿escuchan lo que está pasando? Es completamente irónico la cultura y es lo que estaba pasando hace 2000 años. Rápidamente esto, let's go to the next one, guys. El punto aquí es simplemente que la Trinidad es un solo Dios. ¿Cuántas personas? 3 personas. En particular, el que está hablando, next one please, el que está hablando es Cristo, el cual es una persona. ¿Cuántas naturalezas? Sí, otra vez, aquí están las matemáticas, ¿verdad? Un Dios, 3 personas. Cristo es una persona. ¿Cuántas naturalezas? 2 naturalezas. La implicación de las naturalezas implica, eso es lo que implica, que Cristo tiene la naturaleza, let's go back, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y estas naturalezas, ven lo que voy a decir, esta es la combinación, esto es la afirmación de lo que es la salvación. Porque por el hecho de que Cristo fue 100% hombre sin la habilidad de pecar, ¿verdad? Él no tiene esa naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, ¿verdad? Por eso es concebido a través de ¿quién? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, vean un tantito. Esa naturaleza humana, por eso lo dije hace un momento, escúcheme. Si Cristo nace el jueves y ese mismo weekend, ese viernes Él va a la cruz, Él es sepultado, muerto y sepultado, y el domingo resucita, nace el jueves, muere el viernes, resucita el domingo, the whole thing is pointless.
Nadie va al cielo, porque esa experiencia de fin de semana va a lidiar solamente con el perdón de pecados de nosotros. Gente perdonada no va al cielo. El perdón no es suficiente. Sí, ser perdonado nos posiciona otra vez donde estuvo el primer Adán antes de Génesis 3, en un estado de inocencia. Gente inocente no va al cielo. Es gente justa. Es la cuestión donde Cristo tiene que darnos, donde tiene que transferir, la palabra es imputar, tiene que transferirnos su justicia, su perfección. Por eso es que Cristo no solamente puede morir, Cristo tenía que vivir. ¿Me explico? Entonces, el nacimiento virginal, 33 años, llega al punto del fin de semana, extremadamente importante, pero esta naturaleza divina esto yo diría que es el fin de semana. El fin de semana, en su naturaleza divina, Cristo, escuchen lo que voy a decir, Cristo como parte del pretzel, segunda persona de la Trinidad, Cristo tiene la habilidad, porque no hay pecado en Él, tiene la habilidad de satisfacer las demandas del Padre. El Padre desde su principio, desde el principio de la historia, Él demanda justicia, porque Él es un juez justo, y en un mundo de injusticia necesitamos justicia. ¿No? ¿Sí? En un mundo de injusticia necesitamos, entonces, para nosotros, nuestro descanso no es que nuestra esperanza no es que estas elecciones van a ser mejores. Nuestra esperanza no es que el reporte de MD Anderson va a ser favorable. Dios permita que todo suceda. Pero nuestra esperanza es que el día viene en el cual los cielos se van a abrir y con trompeta de mando se aparecerá el juez justo. Y cuando Él venga por segunda vez, Él no viene para salvar al mundo. Él viene para enderezar las veredas. Él viene para traer ¿qué cosa? Justicia. ¿Me explico? Vean tantito. Pero esa justicia la depositó literalmente el Padre, el pretzel, la depositó la primera persona, la depositó en su totalidad en la segunda persona. Y el que no conoció pecado, Pablo dice en Corintios que por nosotros, ¿qué cosa? Absorbió. Por nosotros, Él se convirtió en el destinatario. Por nosotros, Él literalmente, Cristo, ese viernes, se convierte en la expresión, se convierte en la cristalización, se convierte en la expresión más obscena y más grotesca de pecado. Ese es Cristo el viernes. Porque Él recibió nuestra culpa, nuestro pecado. La gente se pregunta, ¿cómo fue salva la gente en el Antiguo Testamento? La gente en el Antiguo Testamento fue salva como es la gente en el Nuevo Testamento y como es la gente después de la Biblia. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos de acuerdo a Efesios 2, versículo 8, 9 y 10. ¿Cómo somos salvos? Exclusivamente por gracia a través de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. En el Antiguo Testamento es el mismo proceso, es a través de la fe, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que el Antiguo Testamento están viendo esta obra expiatoria hacia un futuro. En el Nuevo Testamento la están viendo hacia un, dígalo, pasado. El punto es el mismo, es simplemente o la ves hacia el futuro o la ves hacia el pasado. Nosotros la vemos a través de un espejo retrovisor, ya sucedió, pero viene la consumación de todas las cosas. Todo lo que quiero que piensen es que en la naturaleza divina, que es la perfección de Cristo, es lo que produce el que Cristo satisfaga las demandas. Cristo es el justificador, el Padre demanda justicia, Cristo tiene la habilidad de pagar la deuda, no a Satanás, al Padre, ¿verdad? Entonces es por eso que Cristo perdona pecados, pero su naturaleza humana, sus 33 años de perfección en este mundo, es lo que, otra vez, escuchen esto. Por su experiencia divina, nuestro pecado el viernes fue transferido a Él. Por eso es que nuestra cuenta, nuestro saldo ha sido completamente en cero. ¿Me explico? Pero ese domingo, cuando Él sale victorioso de la tumba, porque Él vivió... Necesito regresar para explicar esto con tiempo, ¿ok? Luego me invitas. La razón que Cristo sale victorioso de la tumba es porque en 33 años de vida, su experiencia humana fue sinless. ¿Qué significa ello? Sin pecado. Sinlessness. No hay pecado. Entonces, como Él vivió perfectamente, no había opción. Él tenía que salir de la tumba. Porque, sí, la resurrección de Cristo es simplemente el Padre diciendo todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él sintió, todo lo que Él predicó, todo pensamiento, toda expresión que Él tuvo por 33 años. ¿Recuerdan que usé la palabra aval, cosigner? Entonces, literalmente el Padre está diciendo todo lo que Él hizo en perfección, y su perfección es porque Él se sometió a la ley, se sometió literalmente a la palabra de Dios, garantizaba que el domingo iba a salir. Vean tantito. Esa es la razón por qué nuestra certeza que un día nosotros saldremos victoriosos de la tumba no está basada en que hemos entendido y que nos portamos mejor. ¿Cuál es nuestra certeza de que saldremos victoriosos de la tumba un día? Porque nuestra confianza está puesta ¿en quién?
en eso que está ahí. Porque esta tarde, literalmente Cristo, Él está sentado a la diestra del Padre. Literalmente como la segunda persona de la Trinidad, con este cuerpo glorificado que Cristo tiene físicamente. Es la segunda persona del pretzel. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra, bueno, a la derecha, the other right, right. Está sentado a la derecha, a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Él está asegurándonos, Él está garantizándonos que aun cuando tú y yo, esto para nosotros es cuestionable, tú y yo menguamos, tú y yo nos sentimos confundidos, tú y yo cambiamos, alteramos, ¿me explico? Tú y yo dependemos muchas veces no de fe, sino de vista. Tú y yo, ¿no es tu historia, no es la mía? A ver, ¿no? ¿Sí? Es lo que está haciendo con los discípulos, está enseñándoles otra vez, ¿verdad? Está repitiendo la lección, repitiendo la lección. Adivinen qué hacemos cada domingo a través del púlpito y predicación. Hermanos, he predicado por más de 30 años y solamente tengo un mensaje. No he cambiado el mensaje por 30 años. Es un solo mensaje que está haciendo, ¿qué cosa? Reintroducido, que la obra de Cristo es suficiente. Que esta tarde descansamos. La revitalización de la iglesia descansa en la obra, en la persona de Cristo. Esta cuestión es de que simplemente voy a ser un mejor pastor o traer un pastor más joven. Todo eso es válido. El pastor necesita crecer y Dios permite que crezcamos. Pero al final de la conversación, esto es más que simplemente habilidades, programas, estrategias. Esto es reintroducir lo que Cristo está haciendo con los discípulos. Y la pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? Y eventualmente la pregunta se personaliza, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, bajo la inspiración, bajo la revelación suprema del Padre, que lo hace soberanamente, autoritativamente, ¿no? Sí, yo sé que no suena muy positiva esa palabra, pero el Padre decide revelarle a Pedro. No porque Pedro buscaba esa revelación, pero Cristo dice, no, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre, porque Él decide hacerlo. ¿Sí? Es que tú eres, y ese es el concepto de las bienaventuranzas, tú eres bienaventurado, Pedro. Y bajo esa afirmación es que yo, ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia, de tal manera que las puertas del Hades, ¿qué cosa? En ese momento Cristo no solamente entrega las llaves del reino a la iglesia, que es literalmente el evangelio. Cristo se está entregando a sí mismo. Y en cuestión de unos momentos, esa entrega va a ser literal, ¿verdad? Porque estando en el aposento alto, celebrando la Pascua, dice, esta celebración es un poquito diferente, porque esta es la celebración del nuevo pacto, donde ahora esta copa representa, ¿qué cosa? No la sangre de un corderito, es la sangre del Cordero Santo de Dios. Este pan no representa el que alguien va a ser inmolado, representa mi cuerpo que va a ser traspasado por vosotros. ¿Por qué? Porque esto que está por suceder, no solamente lo hago para satisfacer las demandas del Padre, lo hago por ustedes. Hay una razón por qué Cristo tuvo que ser circuncidado. Hay una razón por qué Cristo, Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para conducir. Hay una razón por qué Cristo viene ante Juan el Bautista para ser bautizado. Cristo no necesitaba nada de eso, porque Él era perfecto. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por su iglesia, para ser investidos, para ser posicionados, no en una actitud defensiva, pero en una actitud ofensiva. No estamos aquí para ver qué pasa, estamos aquí para hacer las cosas suceder. Y las hacemos con la agenda del reino. La revitalización de la iglesia es volver a esa posición, otra vez, de no tanto defensiva, pero ofensiva. Donde ahora nos movemos no tanto hacia una victoria, nos movemos desde su victoria. Donde habitamos en este unresolved tension, que aun cuando la victoria ya ha sido ganada, tenemos luchas, tenemos pérdidas, tenemos tiempos difíciles, tenemos droughts, decimos, hay sequías de repente, pero eso simplemente es la manera en que Dios está orquestando las cosas para que su pueblo regrese a la doctrina manifestada en doxología y transmitida a través de disciplinas.